10 años de edad. Llegué al país en el 51. Ah, bien, perdón, entonces, ahí hay que... Así que, digamos, si no, cuando usted me vio de 10 años, yo creo que hubiera sido una edad no muy, 10 años menos, no hubiera sido un loco del centro atómico. Silvina, muchísimas gracias por su anécdota. La verdad que esa anécdota nunca me la contó, pero bueno, realmente sí, nunca me saqué esas cosas de encima de, bueno, es una cosa de uno, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y como siempre, siempre tengo un recuerdo muy cariñoso de su padre, ¿no? Digamos, era una persona muy querida en Bariloche, así que no. Yo tenía pensado un tipo de charla, pero luego que me vi con las preguntas que hicieron varios senadores, y el mismo hecho que el senador Tayana deba retirarse a las 7, que yo creo que es una persona que ha hecho muchísimo, tiene mucho que ver con toda la actividad que estuvimos involucrados. Voy a hacer una cosa corta al principio y luego voy a dar lugar a esas preguntas que ustedes me hicieron, si después quieren agregar otras desde ya, y darle la chance de los que me acompañaron, de que también, digamos, puedan expresar, porque en este momento yo ya estoy retirado, o sea, ustedes saben, me retiré en el 2018, un poquito antes que falleciera Inés, y ahora soy una asesora de honor. Y, y realmente me siento honrado de que me estén acompañando la plana mayor de la CONAE y Félix Menicochi, que la doctora Diana sabe muy bien quién es, eh, y que creo que es una oportunidad para que inclusive le aclare algunos temas que eh, por alguna razón que nunca pude entender, se, eh, se utilizaron para discusiones que no tienen sentido, como el caso de la antena del sur en Neuquén o la antena de la ESA en Malargüe. Y ese es un tema que yo creo que convendría que sea aclarado, que tiene que ver un poco con el concepto que tenemos. Eh, para iniciar, desde ya yo llegué al país en el año 51 y cuando a mi mamá, muchos años después, cuando le festejábamos los 50 años de casado con mi papi, le preguntaron, un amigo mío, nunca voy a olvidar, le preguntó por qué nos había traído a la Argentina. Y mamá le dijo, mire, nosotros estábamos seguros que nuestros hijos en la Argentina iban a poder estudiar, porque era un país de futuro y de esperanza. Esa expresión de que Argentina era un país de futuro y de esperanza, yo lo puse en la dedicatoria de mi tesis, que puse, hay un país extraordinario, mis padres por traerme a vivir en él, y justamente fue porque era un país de futuro y esperanza. No he perdido esa visión de la Argentina, si bien hemos cometido errores y esos errores los tenemos que corregir, porque el país tiene que seguir siendo un país de futuro y de esperanza. El paso, para hacer un raconto muy rápido, luego de llegar a Argentina me encontré con algo maravilloso, que fue la casualidad de la vida. Los padovanos, en el Véneto, estábamos muy acostumbrados a, digamos, al colegio público o a los colegios manejados por franciscanos o salesianos. Los jesuitas no andaban por ahí. Cuando llegamos a la Argentina, justo nos encontramos con un jesuita que venía de la India, había pasado 25 años en la India. Y el problema que tenía mi madre era de que nosotros veníamos de un sistema escolar con una cierta preparación y el sistema normal argentino no tenía previsto cómo engancharnos sin bajarnos mucho, unos cuantos grados. Y justo tanto los salesianos de la calle Moreno en Buenos Aires como los jesuitas en el Colegio Salvador lo tenían resuelto ese problema. Tenía un mecanismo por el cual uno lo podían enganchar rápido. Y además tenían un colegio, los mismos jesuitas tenían en El Salvador un primario gratuito, así que ahí directamente entramos ahí. Y después me dieron una beca para todo el secundario. Y esta es una época que yo siempre la toco porque tuvo un impacto muy fuerte en mi vida, por dos motivos. Primero, porque tener una formación con los jesuitas es una cosa que marca de por vida. Siempre digo, muchas veces
Usted habrá escuchado alguna vez que hicimos seminario hace muchos años en Bariloche, donde cerrábamos a diferentes comunidades. Una vez lo hicimos con senadores, de 3 días lo hacíamos. Y en cierto modo era una réplica en tecnología de los ejercicios ignacianos, digamos, ¿no? Pero eso realmente me marcó. Y luego entré a ciencias exactas. ¿Por qué? Porque los jesuitas, por alguna razón, me hicieron amar la física. O sea, cosa de la vida. Y cuando entramos en ciencias exactas, nos encontramos en una universidad que se estaba renovando completamente, con profesores fabulosos, y donde en ese momento, una cosa que a mí también me marcó mucho fue que el doctor Sadowski hizo un énfasis terrible de que lo más importante era el ingreso, porque si se aseguraba que el nivel de los chicos que ingresaban fuese muy bueno, después tenían asegurado lo que iba a pasar a posteriori. Voy a contar una anécdota al respecto. Para ese ingreso pusieron los mejores profesores que tenía la Facultad de Ciencias. Y como era el primer ingreso que se hacía en la Universidad de Buenos Aires después de muchos años, lo hicieron desdoblado, hicieron un cuatrimestre en un año y un cuatrimestre en el año siguiente. Estoy hablando de 56, 57. Y me acuerdo, el segundo era desde mediados de enero. Así que siempre tengo presente a un gran matemático, que era el doctor Santaló, dándonos clases con 40 grados. Unos años después, cuando en la época del gobierno de Alfonsín, Sadowski vino a visitarnos a Bariloche. Y claro, el gobierno había llegado y había eliminado el ingreso. Entonces le digo, doctor, le digo, ¿cómo es esta historia? Usted dijo que lo más importante era el ingreso. Y le digo que ese día aprendí una de las grandes lecciones de mi vida. ¿Sabe cuál fue? Me dijo, mira, Barotito. Él me trataba de Barotito a mí, porque como había entrado muy chico a la universidad, un gobierno no lo hace una persona. Eso, aunque a usted le parezca raro, lo tuve muchísimo en cuenta en muchas cosas que después hice. Porque es lógico, es decir, no es solamente un gobierno. En un gobierno puede haber ideas de cómo encarar un problema de forma diferente y bueno, así son las cosas. Luego de ciencias exactas, se dio simultáneamente en esa época que estaba funcionando en lo que era en ese momento el Instituto de Física Bariloche. El Instituto de Física Bariloche había comenzado basado en algo que uno dice, bueno, hemos aprendido, uno comete un error, pero después lo puede corregir. Es decir, Bariloche era Huemul, Isla Huemul, Richter. Pero también el gobierno de ese momento, que había aceptado la idea de Richter, ubiquémonos, yo siempre digo que hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? La fusión nuclear, que todavía no se controla, que recién ahora en Europa se está construyendo un reactor de fusión que se espera que esté andando en el 2030, que costó 20.000 millones de dólares, era inimaginable en esa época, porque había la fisión. Bueno, que venga un alemán y que le diga al gobierno, mire, yo sé cómo controlar la fusión, realmente era una cosa maravillosa. Entonces, el gobierno lo apoyó y luego también hay que reconocer que el gobierno en ese momento, cuando Richter fue a pedir más plata, le dijo, sí, pero yo tengo que pasar por el Congreso y mandó una comisión del Congreso de técnicos. O sea, el Congreso formó una comisión para que fuera a Bariloche y en esa famosa comisión estaba Balseiro, estaba el padre Bussolini, de un jesuita de San Miguel, etc. Y usted sabe, bueno, todo el mundo conoce cómo qué pasó. Pero creo que lo que es rescatable, muy rescatable de todo eso, es que una cosa es, bueno, la fusión es algo que nos equivocamos, creímos que siempre era posible, pero no fue. Y otra cosa es que la parte nuclear no fue importante, que la energía atómica no fue importante. Se crea la Comisión de Energía Atómica y realmente creo que eso fue un golazo para el país. Porque, por dos motivos. Primero, porque un gobierno no tiene ningún inconveniente en reconocer un error, pero sabe distinguir muy bien entre cometer un error
y que lo que se quiere hacer sea importante o no importante. Eh, ¿Por qué destaco este punto? Porque lo mismo pasó con la parte espacial. Si en la parte espacial, salvando las distancias, se estaba desarrollando el proyecto Cóndor. El proyecto Cóndor, por supuesto, digo salvando las distancias porque había una gran distancia entre el proyecto de Richard en Huemul, que tenía una base técnica equivocada, con el proyecto del Cóndor, que no era así. Simplemente hubo razones de tipo de Estado, razones de Estado, que hicieron que un gobierno tomara la decisión en ese momento de parar ese proyecto. Pero lo que sí fue claro es que ese mismo gobierno dijo, pero esto no quiere decir que la parte espacial no sea importante para el país, y creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Yo no sé si el doctor Tayana ya estaba en esa época en Cancillería, porque un poco después fue director de organismos internacionales, pero no sé si en esa época él estaba en Cancillería, pero de todo modo él conoce muy bien lo que es esta época y seguramente las cosas que pasaron a posteriori, porque finalmente, en algún momento, ese impedimento para las condicionantes que nos pusieron aún para hacer la parte espacial, se pudieron levantar y en gran medida se levantaron en lo que respecta a acceso al espacio por la intervención del doctor Tayana. Así que si él está escuchando, digamos, yo adelanté muchísimo tiempo porque no quería que él se me fuera sin recibir este reconocimiento de mi parte. O sea, realmente la intervención de él como canciller y de su vicecanciller en ese momento, que era García Moritán, fueron claves en que pudiéramos retomar esa senda. Y bueno, desde ya el doctor Tayana debe recordar muy bien cómo Félix trabajó en todo eso, por eso que me pareció que también era una buena oportunidad que se saludaran, digamos, ¿no? Doctor Tayana, no sé si te recuerda esa época. ¿Cómo no la voy a recordar? Si es una época maravillosa, y haber trabajado con usted, y haber trabajado con Félix, y haber visto el plan de actividades espaciales que se desarrollaba y que tenía continuidad, y la pelea con el BID. ¿Se acuerda de la pelea con el BID? El BID decía que no podía financiar a la CONAE porque la actividad espacial no era una actividad de desarrollo. Y hubo que hacer como 1 año y medio de gestiones en el BID para una cosa que resultaba obvio, que el desarrollo espacial era un desarrollo científico que por supuesto tiene que ver con el desarrollo nacional. Y la estrategia del doctor Baroto y de todo el equipo para trabajar en el borde, para obtener lo mejor de la... Porque lo difícil en todo eso es ganar confianza y por lo tanto lograr acceso a transferencia o a tecnología. Y él tuvo una habilidad extraordinaria, no solo como científico y como conductor de un grupo, porque además antes está la creación del INVAP y todo eso, pero eso son otras historias, pero tuvo una gran habilidad para poder trabajar y que Argentina tuviera un desarrollo espacial y lograr colaboración de países que normalmente ven con poca buena voluntad el desarrollo en países como el nuestro de esas tecnologías. Y él realmente fue un maestro en muchísimas cosas. Fue un enorme placer trabajar con usted, con Félix y con toda la gente de la CONADE, doctor. Así que para mí es un orgullo. Usted sabe que yo siempre insisto que es difícil tener genios, ¿vio? Bueno, nosotros tenemos un genio de la ciencia y he podido trabajar con él. Ese es un orgullo que no me lo quita nadie. Sí, y yo le puedo reconocer algo que tal vez se pase, no se note muy importante, y es que usted siempre consideró a la actividad espacial como una herramienta de política exterior. Tengo presente las reuniones que usted promovió de embajadores, hizo venir embajadores de un montón de países para que tuviéramos reuniones en Cancillería con motivo de ese tema. Le pido disculpas a los demás miembros de la comisión, pero creo que esto es importante destacarlo, porque si hay algo que yo admiro del
un montón de personas de la Argentina, es de que seamos capaces, independientemente de las circunstancias, de mantener claridad de objetivos y continuidad de acción. O sea, que haya dificultades, siempre hay dificultades. Habrá momentos en que uno puede ir más acelerado o menos acelerado, pero la capacidad de mantener claridad de objetivos y continuidad de acción es lo que hace que un país avance. Y en ese sentido, doctor Tayana, digamos, no quería que usted se fuera sin decírselo. Así que, Bueno, muchísimas gracias. claro. Muchas gracias. Bueno, ahora volviendo al tema de la exposición, yo hice un salto muy grande entre la CONEA y el doctor Tayana. Salté casi 30 años. Voy a volver un poquito para atrás. Para mí, el Balseiro fue una cosa única en cuanto a la concepción de cómo se manejaba ese instituto. Balseiro es una persona extraordinaria, lamentablemente falleció muy joven, pero sí supo marcarle al instituto conceptos que todos se heredaron y se han mantenido. En particular, lo que era muy importante, la investigación básica, pero que esta debía dar lugar luego a las siguientes etapas, hasta el momento que inclusive se fusionaran y uno ya no supiera cuál era cuál. Ese concepto siguió. Luego hubo otra persona brillante en la Argentina, perdón, hubo un montón de personas brillantes, por favor, que era el ingeniero Sábato, que había hecho había una cosa increíble, había conseguido hacer acuerdos con universidades y centros de investigación de los diversos países más avanzados del mundo para que aceptaran becarios argentinos. Y yo tuve la suerte de, mientras hacía mi tesis, de ser ayudante de un profesor que vino de la Universidad de Stanford, el profesor Stevenson, maravilloso, que también, pobre, falleció muy temprano, una edad muy temprana también. Y que, bueno, entablamos una relación, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal, tan buena que él me invitó a que fuera a Stanford con él. El CONICET me dio una beca, la beca era por un periodo determinado, me quedé un poco de tiempo más y eso directamente lo fue absorbido por la propia universidad. Pero es un tiempo muy interesante. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde caí en Stanford en los momentos del boom del Silicon Valley. Fue una cosa impresionante. Es decir, primero, cuando uno cae en esas universidades, lo primero que uno le llama la atención es la cantidad de Nobeles que tienen dando vueltas por ahí, ¿no? Por ejemplo, Shockley, el del transistor, estaba ahí. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo la universidad se preocupaba en promover, en facilitarle a los egresados, a los graduados, perdón, los posgrados, que se aventuraran a las cosas locas y que se aventuraran a desarrollos que luego terminaran en empresas. Inclusive le ponían la facilidad de la universidad para eso. Yendo un poco para atrás, si uno mira la historia en el mundo de los grandes desarrollos, por supuesto, desarrollo todos los tiempos, genios hubo todos los tiempos, con un impacto impresionante, no hay duda. Lo que sí creo que hay una gran diferenciación, aparte de esa actitud de la Universidad de Stanford, que después fue copiada, pero casi al poco tiempo, yo te diría que no pasó un año, que fuera copiado por un montón de otras universidades, centros de investigación del este, del oeste, y se desparramó por el mundo. Apareció algo que no era común. Hasta ese momento, los grandes inventores, de alguna forma,
ellos mismos buscaban, digamos, un Edison, por ejemplo, o un Tesla, siempre estaban con el problema de quién financiaba, quién no financiaba, y si no era suficientemente vivo, los terminaban jorobando, como el pobre Tesla, que murió, digamos, llenó de plata General Electric, pero él se fundió, él murió casi pobre. Ahí vi un fenómeno totalmente diferente. El fenómeno diferente fue que aparecen los fondos de riesgo. Es decir, hay algo extraño en el mundo de la finanza de Estados Unidos que toman las ideas de Valdemar Bush del año 45, 46, 47, cuando le proponía al presidente de Estados Unidos que había que hacer llover fondos sobre, o sea, recursos a las áreas de ciencias, no importaba las cuales, porque eso después iba a terminar revirtiéndose en un gran impacto económico de los países. Nada nuevo para los argentinos. Hussein, exactamente a la misma época, nuestro premio Nobel decía exactamente lo mismo. Decía, los países ricos son los que invierten en ciencia y tecnología, etc. Y los pobres son los que son pobres porque no lo invierten. Y lo que es cara no es la ciencia, sino lo que es caro es la ignorancia. Son pruebas textuales más o menos, digamos, de lo que recuerdo de Hussein. O sea que no estábamos hablando de mundos diferentes. Las sociedades eran diferentes. Es decir, nuestra sociedad, por alguna razón, miraba al científico con admiración. Pero no había en el lado del mundo financiero gente con ganas de arriesgar. Y creo que este aspecto fue una de las razones por las cuales cuando volví decidimos iniciar ciertas cosas, pero no las pudimos hacer muy parecidas a donde uno las había visto, porque la sociedad era diferente. Lo importante era hacerlo en nuestra sociedad. Creo que esto es un punto importantísimo. A pesar de eso, pudimos iniciar el programa de investigación aplicada, que luego nos dimos cuenta con Neiro Logoitía, que era presidente de la Comisión de Energía Atómica en ese momento, que ya tenía limitaciones, y por eso comenzamos a pensar en formar una empresa, y la empresa empezó en el año 76. Y acá tengo que reconocer que, bueno, hubo un apoyo terrible, tanto por parte de la CONEA como del Centro Atómico a la idea, y muchos me consideran a mí el padre de CONAE, de INVAP, perdón, pero creo que sin Castro Madero al frente de la CONEA, que era egresado del Balseiro, éramos muy amigos, no sé si se hubiera podido dar, porque el apoyo que dio fue impresionante. Y hubo un gran apoyo por parte de la provincia de Río Negro también. O sea, en ese sentido se dieron, como yo siempre digo, nadie hace nada solo, y allá vuelvo a usted, doctor Dayana, o sea, nunca hubiéramos podido hacer lo que nosotros hicimos en esa época si no hubiera estado usted. Si hubiera habido otro, tal vez no. Y esto es importante, darnos cuenta de que, como dicen los sajones, ¿no? The right person, the right time, the right place. Bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de que en muchos de los emprendimientos en los cuales me he tenido que ver, estas situaciones se dieron. Entonces, el hecho de que hayamos podido desarrollar INVAP en esa situación, con esos apoyos, permitieron algo que hubiese sido inimaginable antes. Es decir, permitieron que una empresa de tecnología, porque INVAP, a diferencia de lo que uno promueve siempre, que son empresas de base tecnológicas, es una empresa de tecnología. O sea, INVAP desarrolla tecnología para lo que fuera. Una empresa de base tecnológica es una empresa que usa tecnología con un objetivo determinado tipo de productos, etc. INVAP en ese aspecto no tiene límites, o sea, se mete lo que sea. Porque es una empresa, por eso digo, siempre hago la diferencia entre empresas de tecnología y empresas de base tecnológica, ¿no? Las dos son muy importantes. Ahora, lo que sí es cierto es que nuestra sociedad fue cambiando. Y hay un detalle que quiero comentar para mostrar cuánto fue cambiando. En la época de Alfonsín, Ferrer era presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Y él realmente admiraba, bueno, Ferrer, ustedes saben que era un seguidor de Sábato, así que, digamos,
él la miraba a INVAP, y él quería encontrar, a ver si se encontraba alguna forma de que los banqueros inventaran de común acuerdo alguna forma de que a empresas como INVAP no se le exigieran, para darle créditos, las condiciones que se le pide un crédito normal, porque no hay caso. O sea, es una empresa que no puede dar las garantías normales que da una empresa normal, de la estándar de aquella época. La reunión se desarrolló de tal forma que en un momento determinado yo salté, realmente ya muy enojado, y dije, bueno, lo único que lamento es que se haya abolido la esclavitud. ¿Se imagina la cara que pusieron todos? Yo dije, este tipo está loco. Bueno, sí, en realidad estaba loco. Pero le dije, mire, yo le voy a decir por qué. En la época de los romanos, si uno tenía un esclavo griego de los que sabían y lo ponía como garantía a un prestamista, seguro que le iba a prestar plata. Y yo acá tengo a todas estas mentes brillantes que les puede demostrar a ustedes que hay una gran posibilidad de éxito y para ustedes valen cero. Bueno, ese es el gran problema de avanzar cuando uno habla, avanzar en los aspectos de empresas de base tecnológica, y ni que hablar de empresas de tecnología. Es decir, la sociedad en todos sus campos vaya incorporando el concepto de que yo avanzo si la ciencia y la tecnología la hago avanzar, pero no la puedo hacer avanzar con los estándares de cuando no podía avanzar. Sería como en la época del ferrocarril y la diligencia, que uno quisiera que competir la diligencia con el ferrocarril. Es decir, no. Las condiciones son diferentes, por supuesto. El ferrocarril tiene las vías, el otro tenía un camino. Entonces, ¿qué es lo que creo que ha pasado al día de hoy? El gran cambio que hay hoy. El gran cambio que hay hoy es que nuestra sociedad hoy ya no mira a la ciencia y la tecnología como cosas de estos genios o... No, creo que hay una convicción íntima en la sociedad ya hoy de que es muy importante para el desarrollo del país. Ahora, por supuesto, el hecho de que haya una convicción por parte de la sociedad, una aceptación generalizada, basta verlo ahora con este problema que tenemos del coronavirus, como todo el mundo está esperando que la ciencia saque la varita mágica de una vacuna. Entonces, hay ese convencimiento en la sociedad. Y no hay duda que desde el área gubernamental el apoyo hace muchos años que está. Lo que tenemos que encontrar es la forma de que nuestro sistema financiero avance más rápido en eso. Les voy a contar una anécdota. En la década del, también creo que fue en la época de, no recuerdo si fue al principio, tal vez, esto no estoy seguro, me parece que fue en la época de, no sé si fue en el gobierno de Alfonsín o en el siguiente. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de ley de empresas de tecnología. Digamos, para que se ubique, fue antes de las privatizaciones, o sea que ese proyecto de ley hoy no tendría sentido porque por los conceptos que tenía otro objetivo, ¿no? En todo caso, después le digo una cosa. El Senado de la Nación aprobó una ley por unanimidad, porque, digamos, entendámonos que fue por unanimidad, no hubo un solo voto en contra ni abstención, fue por unanimidad. Una ley de empresas de tecnología. Ese proyecto, digamos, tenía varias cuestiones. Por un lado, daba ciertas facilidades para la parte de financiamiento que rompían un poco los esquemas. Pero principalmente tenía dos cosas. Una decía que cuando una empresa nacional, recuerden, estamos hablando antes de la privatización, hacía un pedido, o sea, una licitación, lo que fuese, no podía descartar una oferta
de la cual participara una empresa de tecnología de nivel A, o sea, la ley preveía 3 niveles de empresa, nivel A, nivel B y nivel C, con la excusa de que no lo había hecho antes. Eso era una cosa clave. ¿Por qué es eso? Muy simple, porque si a mí me piden que lo haya hecho antes, nunca lo voy a poder hacer. O sea, ¿cómo hago para avanzar si no me dejan avanzar? O sea, estaba leyendo hace poco un libro que, digamos, bueno, es una anécdota esta que les cuento, pero, digamos, tiene un poco que una relación con una parte dolorosa de la Argentina, que fue cuando se hundió el submarino, que me acuerdo que muchos discutían si se podía rescatar el submarino del fondo del mar, no se podía, y hace muy poco leí un libro de cómo los americanos rescataron de una fosa del Pacífico, 8.000 y pico de metros, un submarino nuclear ruso. Bueno, se lo encargaron a una empresita, o sea, una subsidiaria de Lockheed, que es justamente la que hace los proyectos locos. Y justamente lo que decía el libro ahí era que se aproximaban los barcos rusos a ver qué es lo que estaban haciendo, pero ellos habían dicho que estaban haciendo exploración para minera en el fondo del mar. Y como nunca nadie había visto lo que era un barco que hacía eso, los rusos se lo compraron. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el gobierno americano pasara eso? Hubiera hecho una licitación diciendo quiero que me rescate. ¿Qué quiero decir? Entonces, este es el tipo de cosas que evidentemente era muy importante, o sea que, porque si no, nunca iban a dar chances a que hubiera una asociación entre las empresas de tecnología argentina y las empresas argentinas para proyectos muy importantes. Y había otra cláusula más que decía que cuando en el sistema de defensa se requiriera de sistemas de defensa avanzados, se debía pedirle por lo menos cotización. No estaban obligados ni a considerarla la cotización, pero sí se le debía pedir cotización al menos a una empresa de tecnología de nivel A. Miren, había otras cláusulas, por supuesto, inclusive estaba el mecanismo de cómo se clasificaban las empresas, etc. Pero estas dos cláusulas eran muy claves. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando fue a diputados, no pasó de la Comisión de Industria de Diputados. O sea, siendo aprobada por unanimidad del Senado, no pudo pasar por la Comisión de Industria del Senado, de Diputados. En la Comisión de Industria de Diputados me llaman, tenemos una reunión, y para gran sorpresa mía estaban representantes de cámaras argentinas, en particular de la OIA, y en aquella época había varias multinacionales que tenían empresas en Argentina. Estaba la IBM, estaba la Philips, había varias que tenían empresas acá, que formaban la Cámara de Empresas multinacionales extranjeras, ¿no? Para gran sorpresa mía, en esa reunión me hicieron pelota, pero directamente fue terrible. Y el que me hace, digamos, el que realmente más se opone, era una persona que yo adoraba. Una persona que yo quería muchísimo, que falleció y nunca di el nombre, o sea, por una cuestión de respeto, porque además lo sigo queriendo el día de hoy. Pero en esa reunión nunca lo pude entender. Era el representante de la OIA. Me lo encontré varios meses después y le dije, escúchame, ¿qué pasó en esa reunión? Porque vos vos siempre pensábamos igual, ¿qué pasó en esa reunión? Y él me dijo, mira, tuve instrucciones de hacer eso. ¿Cómo instrucciones? Sí, dice. ¿Y por qué? Dice, porque las empresas del país tenían miedo de que con esa ley ellos perdieran la posibilidad de sus negocios. Es decir, si se asociaba una empresa argentina con una empresa de base A, de tecnología de nivel A argentina, no podían hacer el negocio con los de afuera y a ellos les interesaba eso. Ustedes me dirán a mí,
bueno, no en mi vida todos fueron éxitos, ahí les doy un ejemplo de algo que no lo fue. Pero lo increíble es que no lo fue de la persona menos esperada, o sea, un Senado que me vota una ley por unanimidad y no la puedo pasar por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Por supuesto, pasó el tiempo, perdió estado parlamentario y además hoy no tendría ningún sentido esa ley. O sea, hoy día las circunstancias son completamente diferentes. Pero ¿por qué les cuento este detalle? Porque hoy día estoy seguro que una ley de ese tipo, por supuesto de otra forma, no se encontraría con esa dificultad. Yo estoy seguro que hoy la actitud de la UIA, la actitud sería totalmente diferente. O sea, nuestro país ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha contribuido a que nuestro país cambie mucho? Yo creo que en gran medida ha contribuido el hecho de que hemos sido capaces de encarar grandes proyectos nacionales, proyectos locos, pero mostrar que se pueden hacer. Y esos grandes proyectos nacionales, locos, pero mostrar que se pueden hacer, se han hecho en diferentes campos, no solamente, digamos, en la parte nuclear, en la parte espacial, en los campos de medicina, en varios otros lugares. ¿Por qué yo insisto en el concepto de los grandes proyectos nacionales? Porque cuando uno no tiene muchos recursos, nos dejó el doctor Tayana. Bueno, ¿se fue el doctor Tayana? Sí, debe ser. Sí. Tenía. No, está ahí, está ahí. Okay. Atento, el doctor Baroto, así que. Bueno, no, porque digamos, me llamaba la atención que se fuera sin despedirse, pero no, cambió de lugar. Creo que lo que es importante que nos demos cuenta es lo siguiente. Cuando uno tiene recursos limitados, el espectro del conocimiento es impresionante. Lo que decía además Bush en su momento era hacer llover recursos sobre todo el espectro del conocimiento. Por supuesto, nosotros no somos un país que le puede dar el cuero para hacer llover recursos sobre todo el espectro del conocimiento. A nosotros nos dan el cuero para hacer llover recursos sobre determinadas líneas del espectro del conocimiento. Esas líneas pueden ser elegidas mediante una planificación extraordinaria, que llevaría 20, 50 años y yo no sé si se podía hacer, o porque las cosas se dieron bien en ciertos campos. Lo importante es que esas líneas del espectro, si son alimentadas y uno avanza fuertemente, arrastran al resto. Entonces, proyectos como los que desarrolló la Comisión de Energía Atómica, proyectos como los que desarrollaron el área de defensa a veces, proyectos como los del plan espacial, tienen la gran capacidad de arrastrar a todo el resto de los entes, universidades y empresas, porque empiezan a generar empresas a las cuales se le requieren cosas que no están acostumbradas. Es decir, empiezan a aparecer las empresas de avance que son las que finalmente salvan a un país. Yo les voy a contar una anécdota y no quiero seguir mucho más de esto, porque ya después quisiera entrar en las preguntas. En uno de esos seminarios que hicimos, que hacíamos en Bariloche, los hacíamos en el... ¿Vos te acordás? Perdón, ¿usted se acuerda, Silvina, de la Hostería del Retorno? La que Sí, estaba, sí. la que estaba en la No. punta del Gutiérrez. Y tu TM, ¿sabe? El otro día estuve un domingo, la verdad, si usted la ve, está totalmente destrozada, abandonada. Es una pena, porque es un lugar Era muy linda. maravilloso. Claro, era muy linda. Bueno, en esa hostería, el Retorno se llamaba, no sé si le cambiaron el nombre, se llamaba el Retorno. Sí, sí. En esa hostería hacíamos encierro de 3 días, como le dije, ¿no? Uno de los encierros los hicimos con dirigentes gremiales, que eran de niveles tales que la mayoría de ellos llegaron a ser secretarios generales, ahora están retirados. Y siempre recuerdo, le voy a contar 2 anécdotas de ese seminario porque vale la pena, para que termine cerrando la charla. La primera dije, bueno, antes de comenzar el seminario le voy a hacer una pregunta. Y es que me digan cómo está conformado el núcleo familiar de ustedes, o sea, a qué se dedican sus hijos. Por el tipo de edad que tenían chicos ya bastante de adolescente para arriba, ¿no? Cuando me terminan dando la respuesta,
les digo, bueno, me dieron la respuesta que esperaba. Ninguno de los hijos es aprendiz del oficio del padre. Y hace 30 o 40 años, el mayor orgullo de un dirigente gremial hubiera sido decir que mi hijo es aprendiz mío. Le dije, usted sabe, ahora les voy a decir, ahora sí le voy a decir el objeto de este seminario, porque usted se me está preguntando para qué lo estamos haciendo. Es para que nos preguntemos si no estamos defendiendo hoy posiciones que van a perjudicar a nuestros hijos mañana. Y esa es una pregunta que es clave cuando uno se plantea toda la cuestión del mercado laboral futuro. Ustedes, hay preguntas acá que me hicieron, que, bueno, ahora les estoy dando alguna respuesta. Pero es muy importante, digamos, yo siempre digo que no sé si yo sería capaz de ser legislador, por ejemplo, pero hay que tener capacidad. ¿Por qué? Porque hay que prever cuando yo legislo, que no estoy legislando para hoy, tengo que legislar para el futuro. Y cuando uno legisla para el futuro, tiene que pensar muy bien qué es lo que va a pasar en un futuro. Y hoy sabemos ya por la experiencia, que los cambios exponenciales que está habiendo, que dentro de 20 años el 50% de los trabajos de hoy no van a existir, o menos. Entonces, ese es el tipo de cosas que, digamos, y como remate a eso, de los 3 días, se hablaron de muchos temas, salió el tema de la automatización. Fíjese que le estoy hablando de hace un montón de años atrás, cuando la automatización, hoy hablar de automatización para nosotros es la cosa más común que hay, pero en aquella época la palabra automatización era una cosa seria, porque implicaba puestos de trabajo que se perdían, etc. Yo le dije, miren, el tema es el siguiente, la automatización vino hoy, en aquella época, para reemplazar las tareas más rutinarias. El tema es, si yo reemplazo a lo de más abajo, a lo de menos formación, con cosas de ultra formación, estoy haciendo subir toda la escala de conocimiento o de preparación, siempre y cuando lo de arriba lo desarrolle con mi capacidad y mi conocimiento. Ahora, si simplemente lo traigo, soné, porque entonces estos de acá se quedan sonados sin trabajo. O sea, fíjense la importancia de decir de que haya inversión en ciencia y tecnología, porque esa es la que me permite dar el salto, seguir dando el salto, y que ustedes sigan dando el salto. Lo comprendieron completamente. Hoy día esa explicación ya queda atrasada frente a todo los desarrollos que hubo. Porque, digamos, el otro día, no sé si te han visto, no, en realidad yo fue la segunda vez que vi, pero digamos, ahora están apareciendo impresoras 3D de casas. Entonces, evidentemente, no va a ser una cosa inmediata, pero para dentro de 10 años más vale que repensemos la industria de la construcción. Entonces, esto es, en cierto modo, lo que quería comentarles en cuanto al impacto que tienen estas actividades como la espacial, la nuclear, la biotecnología. O sea, hay varias líneas del conocimiento en la Argentina. Yo hablo de las ciencias duras, no puedo hablar de la ciencia no dura porque no es mi campo, digamos, ¿no? Por favor. Ahí hay cosas muy importantes también, pero no es mi campo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si uno larga los grandes proyectos nacionales, decir, bueno, me voy a la Luna, vamos a decir una locura, voy a la Luna. Digo en forma chistosa de la Luna, pero no es tanto, porque nosotros, entre las preguntas que ustedes me hacen, que tienen que ver con la parte de educación, tenemos un programa que se llama 2MP, 2 millones de pibes, que el doctor Tayana se debe acordar muy bien de eso. Y para nuestra gran sorpresa, que cada vez que estamos con chicos de 8, 9, 10 años y se enteran de algún emprendimiento espacial avanzado, lo primero que dicen es, ¿y Argentina? Y ahora usé esta excusa para hablar de otro tema que el doctor Tayana, porque se me está por ir, falta 3 minutos, estoy seguro que le interesa mucho, que es, Argentina viene trabajando fuertemente, y particularmente en el periodo que él fue canciller, en la formación de una agencia espacial regional. O sea, actualmente hay 6 países que han firmado acuerdos de gobierno a gobierno, aprobados por los parlamentos, para formar una agencia espacial, espacial regional, es similar a la agencia espacial europea. Y si hacemos eso,
ya como estamos hablando de emprendimiento de muy alto valor agregado, donde el 80-85% del costo son neuronas, y neuronas todo pueden poner, por supuesto que es una de las mejores formas de avanzar. Recordemos siempre que el Mercosur nació del viaje de Alfonsín Isarrey a Picanilleu. Entonces, este es el punto de cosas que creo que es muy importante. Yo creo que sería muy interesante si un día lo invitaran al doctor Tayana y a Félix a que hablaran de este tema. Porque, digamos, que una comisión de ciencia y tecnología del Senado tenga la posibilidad de escuchar a un miembro de la comisión que fue canciller a hablar del tema, de la importancia del tema, de cómo él se comprometió con ese tema. Y de un miembro de la Cancillería, como es el ministro Menicotti, que trabajó directamente los detalles del tema. Me parece que es una sugerencia que les hago, ¿no? Bueno, discúlpeme, yo quería hacer la corte, al final la hice larga, pero podríamos parar acá y ya pasar a las preguntas que me hicieron. Pero por lo menos, doctor Tayana, usted no se va a ir sin que le haya dicho lo que quería decirle. No, mire, maestro, un placer escucharlo, un placer tenerlo, un placer sus palabras, por supuesto, exagerado. ¿Qué más podía hacer yo que prestarle atención a usted y escuchar y aprender? Para mí, aprendí mucho y aprendí mucho además de su entusiasmo y de su fuerza y de su capacidad práctica. Por eso, bueno, es un científico, pero al mismo tiempo tiene una enorme capacidad práctica para resolver cosas. Por eso es lo que es, por eso ha tenido la obra que tiene. Lo mismo a Félix, que ha tenido una tarea muy grande. Así que gracias, maestro, gracias, Conrado. Un gran placer que esté acá y felicitemos a la senadora García Larruro por la invitación, porque creo que nos ha dado un placer a todos escucharlo y un baño de perspectiva en dirección. Así que muchas gracias a usted. Y un saludo a todos. Gracias, gracias. Presidenta.